Y en esta oportunidad con el arqueólogo José Onofre, con quien vamos a hablar un poco sobre aspectos relacionados a la arqueología, a la historia regional y por supuesto alguna bibliografía que expliquen pues muchos elementos de la historia regional. Buenas tardes, José. Sí, muy buenas tardes agradeciendo pues no la entrevista y para poder un poco conocer más de la historia y arqueología de Huánuco, ¿no? Bien, José, hablemos un poco sobre Íñigo de Ortiz. De repente, el documento más importante que se haya producido, que se haya publicado también, con respecto a este tipo de documentos que se llamó visita, ¿no? La visita, si bien es cierto, tiene pues todo un trayecto, una forma, una metodología, podríamos decirlo así. ¿Qué tan importante la visita de Íñigo Ortiz para Huánuco? Efectivamente, ¿no? No podríamos decir es uno de los varias visitas que ha habido en Huánuco, pero sí es el más conocido, porque han habido otras visitas también en Huánuco que otros historiadores lo han podido investigar, pero de Íñigo Ortiz tiene un valor tan importante porque es una de cuando hablamos de visitas, hablamos de que era un contacto directo, ¿no?, entre el visitador y las poblaciones, especialmente los jefes. Ese contacto directo prácticamente hizo de que se conocieran las costumbres, algunos sitios que hasta la fecha existen y se puedan monitorear a través de futuras investigaciones. La importancia es pues relevante, ¿no?, para poder conocer la vida, no solamente la vida social, económica, sino también religiosa, porque también menciona en Íñigo Ortiz varios lugares que hasta la fecha todavía existen, ¿no? Y más adelante lo podemos analizar, ¿no? Es un texto más de carácter administrativo, se puede decir. Por supuesto, porque Íñigo Ortiz vino de una manera muy rauda a Huánuco. A veces cuando uno analiza el libro se puede percatar de ello. Y también de que él era primo del virrey que en ese momento estaba pues en el virreinato del Perú, que era Diego García de Zúñiga. Y como era su primo, etcétera, familiar, lo encargaban las cosas más importantes pues de la corona española. Y es así que Íñigo Ortiz visita con un interés netamente económico, porque se quería saber la cantidad de personas que había para poderlos y sus actividades, para poderlos controlar, ¿no?, de manera administrativa y políticamente, ¿no? ¿De qué años estamos hablando específicamente de la visita? De 1562, a escasos 16, 17 años, ¿no?, la llegada de los españoles al Perú, ¿no?, o al Tahuantinsuyo en ese entonces. Entonces vemos de que los datos son, prácticamente se puede determinar una organización muy parecida pues a lo que dejaron los incas, ¿no?, y con ciertos pequeños cambios. Y también debemos ser sinceros que la información recabada por Íñigo Ortiz no necesariamente tiende a ser pues certera, porque hay muchas personas, y eso lo hemos analizado con varios otros investigadores, ocultaban la verdadera cantidad de personas que había, toda vez de que ellos sabían de que si decían cuántas eran, de eso dependía también la tributación, ¿no? Una experiencia que tuve, por ejemplo, en Huancavelica fue muy interesante, porque ahí ustedes conocían las minas de azogue, ¿no? Cuando los españoles sabían cuántos eran, etcétera, iban a buscar a los niños, y se llegó al caso todavía de que las madres escondían a sus hijos en pequeños huecos por las zonas un poco alejadas de Huancavelica, porque si se lo llevaban, prácticamente morían. Entonces la gente sabía mucho por ejemplo, Íñigo Ortiz también nos comenta de que había muchas poblaciones que habían sido desplazadas y que no les gustaba, por ejemplo, también ir a la selva, porque ustedes saben muy bien de que ahí había bastantes, la producción de la coca era importante y parte de la tributación también era la coca, pero los chupaichos aparentemente, estamos hablando porque Íñigo Ortiz habla mayormente de los chupaichos, no estaban acostumbrados a zonas gélidas y a zonas de demasiado calor. Eso es lo que nos indica pues de que no podemos tampoco determinar que la información de Íñigo Ortiz sea 100%
en cuanto a la parte numérica, se puede decir, o de registro de las personas y de las casas, precisas, ¿no? Claro. ¿Qué dice con respecto a los Chupachus Íñigo de Ortiz? Cuando Íñigo Ortiz llega a estas zonas de los Chupaichos, pregunta a sus jefes la producción que tenían, a quiénes tributaban, cuáles eran pues su actividad económica importante y también a qué huaca o a qué dioses, entre comillas, adoraban, ¿no? Y las respuestas eran muy precisas. En el campo, por ejemplo, de las minas, los chupaichos hablaban de muchas minas que quedan actualmente en Cerro de Pasco, pero hay un lugar donde se extraía oro, que es prácticamente es una mina, se puede decir, pero de lavaderos de oro, que es en Chuquibamba. Y Chuquibamba, todo el mundo sabemos que queda pues entre Tingochico y por Mórcama, un poco más arriba, o también se va por la zona de Andas. Todavía existe el pueblito de Chuquibamba y todavía siguen extrayendo oro. Ustedes saben muy bien que el oro de río es de mayor quilate, ¿no? Entonces, Íñigo Ortiz prácticamente indica esa parte. Y hay una palabrita que Íñigo Ortiz recopila de la información y que es muy interesante. Dice rescate. Nosotros cuando analizamos el rescate, ¿qué es el rescate? Para el mundo andino en ese entonces, es el intercambio. Entonces el intercambio en el mundo andino, en los chupaichos, era muy importante. ¿Por qué era muy importante el intercambio? Porque justamente en esta zona donde vivimos es importante para la producción de algodón, toda vez que los historiadores indican que acá en Huánuco, en la época de la colonia, habían bastantes obrajes. ¿Y por qué se dan los obrajes acá en Huánuco? Justamente por el algodón, ¿no? Porque había bastante algodón. Posteriormente ya cambia su actividad a los cañaverales, etcétera, el aguardiente, etcétera, ya va mejorando. Pero Íñigo Ortiz indica esos intercambios. ¿Por qué? Porque había gente que se iba hasta la selva a rescatar coca. Se iba hasta la zona de la Puna a rescatar carne, que no era más o menos su principal que se tenía dentro de su economía, ¿no? Y Ortiz nos hace ver prácticamente todo ese sistema económico imperante pues en 1562 cuando llegan pues el visitador, ¿no? Y que Murra tome como fuente también para esto del control vertical de pisos ecológicos. Por supuesto, cuando se publica también lo de Íñigo Ortiz en 1967 por la UNEVAL, Murra también escribe sobre el control vertical de pisos ecológicos. Él lo toma porque piensa que han habido archipiélagos, o sea, es decir, un grupo social controla un territorio que no está dentro de su área geográfica. Eso podría haberse dado en la época del Tahuantinsuyo, pero no en la época antes del Tahuantinsuyo. Y es muy probable que en Huánuco yo propongo más bien, porque he hecho varios estudios sobre ello, lo que no había un control de pisos ecológicos, ¿no? Lo que mayormente había es un control simplemente de recursos, ¿no? Y a través del intercambio, que era el método mucho más preciso para poder para satisfacer necesidades, ¿no? Sobrellevar, ¿no? Su economía, ¿no? Exacto, lo que Waldemar Espinosa le llama como complementariedad económica también, ¿no? Por supuesto. A mí me pareció bien interesante, por ejemplo, para llegar a la zona de Pixcas, en la zona de Pachas, era un sitio espectacular que se llama Pixcas, justamente igual al poblado, y a menos de medio kilómetro, Nunash, que es un sitio totalmente diferente. Entonces, Pierre Duviol, por ejemplo, habla en la extirpación de las trías, que habla de los yaris y yacuaces, ¿no? Los yacuaces vienen a ser los pastores, o otros le llaman los advenedizos, o los que migraban, y los guaris, que vienen a ser los agricultores, ¿no? Lo que nos falta mayormente que en esas zonas vacías que no están prospectadas aparentemente, siempre he encontrado lugares de pastores y con asentamientos muy grandes. Y Ortiz, a través de su información muy interesante, también identifica mitmas incas. Entonces eso ¿no? Porque él habla de los mitmas queros, por ejemplo, y los queros son del altiplano. Uno de mis recorridos que tuve por la zona de Margos, por ejemplo, muy cerca entre San Francisco de Asís,
que queda en la Uricocha, y Margos, que queda en Huánuco, hemos encontrado mismas huancas, que son del Valle del Mantaro, ¿no? Y mismas yachas, que vienen a ser de la zona de Chopihuaranga o de la zona ya de Pasco, pero de la zona más colindante que tenemos, ¿no? Pero para la zona de Colín, de la zona de Colpas, ¿no? Etcétera, de Caina. Entonces vemos pues que la información de Íñigo Ortiz es vasta, ¿no? Y podemos seguir conversando sobre una gran obra que debería ser a través del gobierno regional, para los de secundaria sobre todo, tiene que ser obligatorio su lectura. ¿De la visita misma o considerarías tú que de repente de estudios que se hayan realizado sobre la visita? Yo pienso, y creo que los historiadores no me van a dejar mentir, pero es primero ir a la fuente. A veces es bueno que ellos lo interpreten, especialmente lo de provincia, la idiosincrasia, ¿no? De cómo respondían los jefes al visitador, que un investigador de repente con un marco teórico ya establecido le señale cómo debería ser. Por supuesto que se debe tener una guía, ¿no? Que debería ser el profesor. Por ejemplo, como le comentaba, en Íñigo Ortiz se menciona una palabrita clave, que para mí es clave, que es rescate. Rescate es el intercambio. Entonces, eso, pero uno analiza, ¿pero qué es rescate? Usted piensa que o sea, en términos occidentales es un término muy, muy complejo, pues, ¿no? En cambio, nosotros interpretamos como intercambio. Y, por ejemplo, voy a rescatar tal, ¿no? O sea, y ya habla de los productos. Claro, es muy probable que en el castellano de 1500 rescate involucre más pues el que tú me das algo por el que yo te doy otra cosa, ¿no? Que obviamente escapa al contexto actual y que de repente también pues desconozco yo, pero puedan realizarse en todo caso a la visita misma muchos estudios lingüísticos. Pero sobre todo tiene que estar un historiador al costado, o en todo caso un profesor en historia, ¿no? Lo que pasa es que acá, no solamente en Huánuco, es a nivel nacional, ¿no? Pues para ser justo, a veces los historiadores o profesores de historia a nivel quieren poner identidad a sus alumnos, pero destruyendo el patrimonio arqueológico a veces. Eso hay que un poquito sensibilizar a los profesores y darles herramientas. Yo pienso de repente, y no es por cuestiones coyunturales ni nada por el estilo, pero los gobiernos regionales a veces no toman en consideración mucho que las bases para un desarrollo sostenible que viene haciendo el Perú es la educación. Y de la educación está la identidad cultural, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando converso con gente, ¿para qué te sirve la identidad, no? O sea, a veces le ponen en tela de juicio. Entonces, es un poco para saber lo que somos, a dónde queremos llegar, y siempre hago un ejemplo simple, ¿no? Por ejemplo, los dueños de Top y Top y de la Cola Real, que era antes, son provincianos, y esos provincianos tienen identidad cultural. Cada año van a sus poblados a darle algo a su pueblo para que se vaya desarrollando, porque se identifican con su tierra, se identifican con su pueblo, se identifican con su historia, saben quiénes son, sabes a dónde quieren ir. Y a veces lo sencillo se hace importante en muchos casos para el desarrollo del país, pero muchas autoridades pues no lo toman en serio, la educación, pero y sobre todo pues la histórica, arqueológica de nuestros pueblos, ¿no? Es lo que Tello no lo llamó así, pero él propulsó de una arqueología social, ¿no? Muchos lo confunden con una arqueología indigenista, pero era una arqueología social, es decir, ¿y ahí, para qué me sirve el sitio arqueológico? Si otros decían que eso es una simple huaca, etc. Ahora ya el Estado actual, y desde la época de la vía democrática ya en el Perú, ya no llaman pues desperdicio de dinero invertir en una huaca, ahora le llaman inversión. Porque a través de la identidad, a través de la puesta en valor, se pueden generar también recursos, ¿no? A través del turismo, a través de una mejor calidad de vida para la población, porque si la gente va a visitar un lugar, te van a mejorar tus accesos, tus servicios, etcétera. O sea, es toda una gama que la gente a veces no entiende, que el pasado sí tiene futuro, ¿no? Hablemos ahora un poco sobre los reinos regionales antes de la llegada del Tahuantinsuyo, perdón, de la llegada de los incas. Normalmente se habla
e incluso lo he escuchado mucho en términos de educación secundaria. Principalmente tres, ¿no? Mencionan los yaros, los chupachos, ¿no? Los yarohuilcas como tales, ¿no? Háblanos un poco al respecto, José. Cuando hablamos, por ejemplo, de los famosos desarrollos regionales, otros hablamos de los estados regionales, y como mi modesta parecer, aparentemente eran naciones, pero cuando hablamos de naciones hablamos en términos étnicos, es decir, yo no en términos políticos. En términos étnicos significa, por ejemplo, que tú dentro de un grupo te tienes que identificar a través de la lengua, te tienes que identificar a través del vestido o de la vestimenta, a través de las creencias también, y etcétera, ¿no? O sea, tiene que haber una vinculación dentro de un lugar sin necesidad de ser amigos, porque dentro de esa nación puede haber grupos diferenciados, ¿no? Por ejemplo, en los chupaichos se habló cuando Íñigo Ertuz habla de los chupaichos, se habla pues del señor Pauca, del señor tal, y tal, tal, se hablan de varios señores. ¿Y por qué lo comentaba anteriormente que Íñigo Ortiz es interesante la visita de Íñigo Ortiz? Porque justamente ahí menciona, cuando le preguntan a uno de los jefes de los chupaichos, le dicen cuáles son tus comarcanos, ¿no? Le llamaba comarcanos, es decir, cuáles son tus vecinos. Y no le decía en términos ni políticos, ¿no? Yo supongo que le decía en términos étnicos, porque tus comarcanos a veces el concepto no lo tenemos muy claro, ¿no? En términos de marcas, porque habían marcas también en la época de la Edad Media, ¿no? Así como acá también se había marcas como un pueblo antiguo, etcétera, ¿no? Y los chupaichos, supuestamente ellos eran chupaichos, así que no tienen por qué decir chupaichos. En su comarcano decían que eran los yarush, decían que eran los yachas y decían que eran los huánucos y guamalíes. O hay veces guamalíes y huánucos, o hay veces no lo mencionaban los huánucos. Entonces, estamos viendo, en ningún momento he escuchado el nombre Panatagua, por ejemplo. Me parece que los Panataguas son más históricos y debería hacer hay que tratar de hacer una investigación más minuciosa para tal término y ver los indicadores arqueológicos. Los yachas, por supuesto que hay términos arqueológicos, perdón, hay indicadores arqueológicos que sí eran otro grupo social, que mayormente los yachas pertenecían al departamento de Huánuco y al departamento de Pasco, pero más para la zona que nosotros conocemos actualmente como la provincia pues de Ambo, pero en los distritos de Colpas, de Caina, por ejemplo en Estanco, en la zona de Yapaj, etcétera, evidencias arqueológicas de los yachas. Y en la zona de Huancán, pero para allá la zona de Pasco, también hay zonas arqueológicas muy similares a lo de Huánuco, que son los yachas. Para el caso de Huariaca, hacia la parte más, hacia la Puna o hacia el altiplano del Bombón, que viene a ser Pasco, perdón, Chichaycocha, etcétera, pero que también pasa por Pasco, habla de los yarush. Sin embargo, en términos arqueológicos se ha podido identificar ya, y a través de otros investigadores, que sus comarcanos de los chupaichos eran pues los yarus, Yarusyacán, que quedan en Titlacayán y en Huariaca. Están los yarus Yanamate, que están ya en la Puna. Los yarus Chinchaycocha, justamente por la laguna de Chinchaycocha, ¿no? Y los yarus Chaupiguaranga, que queda por Yanahuanca, ¿no? Por el río Chaupiguaranga, que después viene a ser río Huerta, si no me equivoco, ¿no? O sea, es toda la cuenca. Entonces, la controversia se viene en cuestiones de Yaruhuilca, ¿no? Por ejemplo, hay muchos investigadores, especialmente en Pasco, que han determinado el famoso Imperio Yaruhuilca, que no tenemos indicadores arqueológicos sobre el Imperio Yaruhuilca. También el que propicia esa confusión viene a ser Felipe Guamán Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma de Ayala también plantea el Imperio Yaruhuilca. Esos investigadores han hecho, cronistas, han prácticamente confundido, Pero San Ginés, si no me equivoco, no me acuerdo el nombre que plantea el Imperio Yaruhuilca en Pedro Sandoval, si no me equivoco, ¿no? Hablan de Imperio Yaruhuilca, y el que toma también con el Imperio Yaruhuilca también viene a ser Hernán Amat, fue vicerrector de la UNEVAL. ¿Por qué se confunden ellos? Es porque toman a Guamán Poma de Ayala como fuente para poder interpretar el Imperio Yaruhuilca. Y como sabemos, Guamán Poma de Ayala no nació en Huánuco, él decía que nació en Garu.
para poder justificar su linaje, pero él nació en Ayacucho. Es una persona que miente, entre comillas, ¿no? Tampoco podemos juzgarlo. Puede establecer una información de que existe el Imperio Yaruilca, pero muchas de sus cosas que ha hablado, por ejemplo, en la crónica de Buen Gobierno, me parece que sí son ciertas. Muchas ideologías son muy ciertas, a pesar de que su obra es un poco más tardía que algunos, que es de 1609, pero muchas cosas son muy ciertas, pero arqueológicamente no hemos podido identificar ese Imperio Yaruilca. Lo que sí hemos podido identificar a través de los viajes que hemos tenido durante muchos años acá en Huánuco, es que sí existe una arquitectura muy similar, con los famosos nichos de doble jamba, en Margos, en Cochapampa o Colpachpampa. Todo Yaruilca, la parte norte de Lauricocha, Marías, que ya es 2 de Mayo, y Jaca Grande, que viene a ser Guamalíe, con una arquitectura muy similar. No estoy afirmando, porque falta investigar, hacer excavaciones, pero tenemos ya los indicios razonables para ver que hubo una gran nación en el Horizonte Medio. Tienen la misma característica, pero todavía nos falta todavía la información de los materiales muebles para poder un poco asociarlo. Pero para la llegada de los españoles, o de los incas, perdón, no había tal imperio, te lo hablo arqueológicamente, sino lo que Valdemar Espinosa, lo que Daniel Morales ya comenzaron a hablar un poco, pero con timidez, porque todavía no tenían esa certeza del famoso de la nación Huánuco, ¿no? En la nación Huánuco, Valdemar Espinosa, cuando saca, creo, de Vázquez, de otros historiadores, él hace un buen análisis y habla de Dichoc Huánuco y Ayauca Huánuco y habla de los guamalíes ya. Pero si te vas a Íñigo Ortiz, él habla de los huánucos y guamalíes. Estamos haciendo un análisis ahora, por ejemplo. Entonces yo arqueológicamente veo que los guamalíes es diferente a los huánucos. Así de simple. O no me digan, o público televidente, por ejemplo, no me deja de mentir, que si Piruro 1 y 2, que viene a ser los rascacielos de Tantamayo, se parece, por ejemplo, a Gueshgash en Sillapata. Son totalmente diferentes. O que la gente que conoce Jiricán en la zona arqueológica de Urpes, que es impresionante ese sitio, se parece, por ejemplo, a la zona de Nunash, que es totalmente diferente, ¿no? Entonces vemos diferencias arqueológicas muy marcadas, los guamalíes con los huánucos. Pero hay muchos investigadores que le llaman guamayis, confundiendo a veces a la persona, pero ese investigador no tiene la culpa, porque su fuente ha sido Guamán Poma de Ayala. Por eso, como un buen historiador, Marco, por ejemplo, para hacer un buen análisis no solamente hay que establecer pues una buena interpretación, sino también hay que ver la heurística, ¿no? Es decir, analizar los autores para ver en qué contexto lo han hecho, para poder analizar la veracidad de esa información. Entonces, lo cierto es que mi fuente principal es Íñigo Ortiz, ¿no? Que debería ser como una Biblia, entre comillas, para las nuevas generaciones, y que se debe obligar a los profesores a capacitarse en Íñigo Ortiz y a los huanuqueños que nazcan con ese libro prácticamente, para que puedan saber por lo menos cómo han sido antes de la llegada de los españoles, o esa información tan rica que se tiene, ¿no? Que hasta la fecha se puede comprobar. Por ejemplo, ¿no? Íñigo Ortiz mencionó en uno de sus puntos, cuando le pregunta cuáles son las huacas más importantes, y menciona Guanacaure. Y justamente en el 2012-2013 se ha investigado en Guanacaure con una inversión del Ministerio de Cultura, y se ha encontrado todo lo que decía Íñigo Ortiz. ¿Por qué? Porque ahí habla que se había destruido el sitio, porque al año de 1700, casi 1800, la gente seguía adorando esa huaca, por la gran importancia y prestigio que tuvo en su momento. Íñigo Ortiz ya lo dice. Lo único que hemos hecho nosotros los arqueólogos es ir al lugar, investigarlo, y ya con el tiempo hacerlo pues una puesta en valor, ¿no? para que puedan visitarlo, ¿no? Y para futuras investigaciones. Muy bien, José. Pasemos a otro tema, ya seguido nomás de esto, de la presencia, que los has aclarado muy bien prácticamente, Horizonte Medio, la presencia inca en Huánuco, ¿no? Definitivamente cuando algún turista o alguna persona hace referencia a la presencia inca en Huánuco, el primero que ven es Huánuco Pampa, ¿no? Y el que menos dice, ya, Huánuco Pampa, capital de Chinchaysuyo, qué sé yo, lo relaciona con la Fiesta del Sol, centro administrativo, camino inca, pero hay más, ¿no? Que eso,
y la presencia inca en Huánuco considero yo, me parece también muy importante por seguir descubriendo y por difundir todavía, José. La, la inca en Huánuco es mucho más fuerte de lo que la gente piensa, porque la gente solamente ve, como usted dice, Huánuco Pampa, que es un Cusco pequeño, ¿no? Que es un lugar importante, que salían 4 caminos, etcétera, que era la capital. Que yo sepa, he visto datos donde dice que ha sido capital. Sin embargo, por cuestiones de marketing, me parece que es correcto también llamarlo así, no estoy en contra, pero ha habido más presencia inca a nivel de Huánuco. Por ejemplo, hay un sitio espectacular, por supuesto que de menos envergadura de Huánuco Pampa, porque Huánuco Pampa es único, es en Manchán, en Huacaibamba, por ejemplo. Es un sitio con bastantes colcas, muy parecido a Selmín. Hay callancas, tendría que verlo. Y está en Huacaibamba, está cerca de llegar a Chingas, ¿no? Otro sitio, por ejemplo, que es impresionante. Y ojo, estamos hablando de la zona de Huacaibamba. Estamos hablando del Alto Marañón, que no tiene nada que ver con el Alto Guayaga, perdón, que también es el Marañón de Vizcarra que va, pero más se va para el Callejón de los Conchucos y el Callejón de Huaylas, el camino que va de Huánuco hacia el norte. Por ejemplo, se han olvidado también de Selmín. Selmín es totalmente inca, totalmente inca. La gente solamente va a Selmín, pero uno baja a ese poblado que está en Selmín, ahí están las callancas. Es muy probable que hubo Gushno, pero que haya sido destruido porque hay una población dentro. Tenemos las fotos que hemos ido, ese es el camino que se va, por ejemplo, desde Tantamayo hasta Huacrachuco. El camino está casi intacto, pasa por petroglifos, pasa por sitios arqueológicos, es impresionante. Esos caminos incas prácticamente hacían unir a pueblos. Entonces, la presencia inca también, el camino inca era pues también un término económico, ¿no? Y también de control. Y estamos hablando de los lugares más lejos. Como le comentaba, por ejemplo, acá cerca de Huánuco a 1 hora y media por Tocanas, desgraciadamente pocos investigadores lo han conocido. Lo ha conocido, por ejemplo, una licenciada en turismo, la esposa del historiador que falleció, ¿cómo se llamaba? De Vidal, Roger Vidal, su esposa. Ya, la señora ella, por ejemplo, Filomena Ramos. claro, o sea, ella, por ejemplo, identificó ese sitio también, que le llamaban Pajchatuna. Ella tenía otro nombre. Después el historiador Bustamante también lo identificó, o creo que son pocos los que identificaron, que es un tambo, son 2 tambos, Xauxatambo y Pajchatuna. Es tambo inca con mismas yachas, con 2, 3 callancas muy importantes. En el medio hay una laguna, que ya está seca, por supuesto. Entonces vemos la laguna, la Cocha. Tiene que ver con algo también simbólico. Toda construcción inca tenía que ver algo simbólico, algo religioso, ¿no? Y a menos de 500 metros, pero ya la parte de arriba, pegado y ya pertenece a San Francisco de Asís, que ya está creo en la Uricocha, está en el límite, aparece como unos 200 metros de camino inca intacto, desaparece. O sea, ni al sur ni al norte ya no existe, ¿no? Pero ahí está esos 200 metros de camino intacto. Y abajito está pues un estampo, pero más como colcas, de mismas huancas del Valle del Mantaro. Fíjate la complejidad que tenían los incas a través de los desplazamientos que daban a estos grupos sociales que eran dentro de la escala de la pirámide de las clases, lo importante que eran los mitmas, ¿no? Entonces ahí los incas tenían un control. Ahora yo me pongo a pensar, ¿pero qué hacían los incas ahí? Si uno conoce Tocanas o la parte de alrededor, es pura puna. Entonces los incas tenían esas ideas de unir pues no solamente a nivel administrativa, no económica, ¿no? Porque eran tambos. O sea, habían colcas en las cuales se guardaban productos para épocas cuando había desastres naturales, etcétera. Sequías, ¿no? Sequía, ahí está. Y ese camino supuestamente se va hasta Ambo. Nadie se da cuenta por qué se llama Ambo. Ponle una T, por ejemplo. Y es un tambo. Y Íñigo Ortiz habla de Ambo, como Ambo, ¿eh? Y habla de que a 16 leguas, yo creo que se ha equivocado un poco, pero a 16 leguas está Guanacaure. Es decir, de Ambo había un camino inca. Ahora, ¿dónde está el camino? Está en la carretera, pues. Claro, pues es la famosa carretera. ¿Por qué crees que está bien hecha? Casi hay pocos huaicos, ¿no? Y un sitio inca que es Auquimarca, que queda en Tomay, Quichua, que también es un tambo.
Y acá muy cerca de acá de Huánuco mismo, en Nauyán Rondo, hay otro tambo, que la gente ni conoce, pero tiene una vista espectacular, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, los incas han tenido una presencia muy fuerte acá, pero que desconocemos, ¿no? De repente algunos estudios lingüísticos también, porque el quechua cusqueño es diferente, ¿no? A otros tipos de quechua central, por decir, ¿no? Y también de la Sierra Norte. Y existen también lugares aquí con fuerte nomenclatura, por decir, ¿no? De quechua sureño, cusqueño. Pero no solamente quechua, también hay aymaras. Por ejemplo, ¿quién no conoce, por ejemplo, en Jacas Grande, pasando ya por Caruapata, etcétera, y desde Sogobamba yo miraba hacia abajo un pueblito que se llama Quiroquiro. Quiroquiro es aymara. Y hay pueblos en Puno que se llaman Quiroquiro y son pueblos muy religiosos. La misma, ahorita que acabas de hacer referencia, la misma palabra kerwa, si bien en quechua creo que es algo así como dorado, en aymara hace referencia a la vicuña. Claro, lo que pasa, yo estudié con un alumno de Alfredo Torero, era muy bueno, y a él le gustaba ver siempre en las fronteras lingüísticas, ahí hace sus estudios, ¿no? Porque lo que tú dices es muy interesante, lo que pasa es que las lenguas es muy dinámica. Por ejemplo, el chungo, he escuchado varios chungos acá que viene a ser moler, pero esa es una palabra del cuye, que ya desapareció, de los catequil, ¿no? De Huamachuco, de la zona de la sierra. Y también yo siempre me puse, ¿qué significa Huilca, no? Por ejemplo, en Aymara Huilca es sol, pero Huilca normal que viene a ser algo sagrado, etcétera. O sea, vemos que la aymara con el quechua también. Sí, como que hay una cierta relación, ¿no? Te hacía referencia casualmente por las lagunas de Carhuacocha en Yata, ¿no? Estuvimos una vez ahí con un grupo de amigos, historiadores, arqueólogos, antropólogos, y la lógica era esta, ¿no? Laguna Dorada. Sin embargo, conversando con un profesor después, puneño él, nos dijo así, Carhuacocha, sí, no, nos dijo Laguna de Alpacas. Y estamos hablando de más de 4.000 metros y casi por actividad económica que estos señores están dedicados al pastoreo de ahora, ¿no? De ovejas, pero se entiende que anteriormente y hay todavía presencia de mucha vicuña, ¿no? Entonces hay esa con respecto a esta que podríamos poner como ejemplo, ¿no? Para doble para de interpretación de la lengua, ¿no? Eso es correcto, justamente los nombres a veces son cambiados. Por ejemplo, cuando leí, pronto va a salir publicado ya los cuadernos de Tello número 15, que habla sobre la visita que hace a Huánuco, y conversando con Fernando Zárate también, que es un muy buen investigador, él le ponía, por ejemplo, acá en un lugar cerca pues a Quisque, actualmente se llama Luc Mapata. Lo que pasa es que la lúcuma se decía de otra manera antiguamente acá en Huánuco, Lumapata, o sea, lúcuma, algo así. Entonces la gente confunde y dice Lucmapata, ¿se da cuenta? O sea, ya el castellano un poco que confunde la forma de pronunciamiento, pero... Tanto del quechua como de la aymara. Claro, ¿no? pero Obviamente. Tello cuando viene lo interpreta de otra manera también, o sea, tampoco es su culpa. Entonces, por ejemplo, también le llamaba, por ejemplo, con otros nombres, pues, ¿no? O sea, que son parecidos. Por ejemplo... acá lo conocemos como Pucuchinche, pero Tello cuando viene acá en el 35, gracias a Javier Prueba Vidal, le dice, ¿qué es chincha, por ejemplo? Estamos cerca de un pueblito que se llama Chinchao. Chinchao es un felino, pues. Y acá lo confunden, y acá lo ven como un jaguar, no como un otorongo, etcétera. De repente a veces, por ejemplo, en Chincha, en la zona del sur, tiene, ¿no? O sea, también está más o menos significado como un felino, pues. O sea, a veces, no, y acá que dice Pucú Chincha, Chincha, hay bastante Chincha, dice, o sea, tenemos que analizar nuestra propia historia ahorita en Huánuco, por ejemplo, que a veces nos confundimos, ¿no? Hasta de toponimia, ¿no? Hasta en toponimia. Claro. Y seguramente muchos harán referencia pues al animalito esto que crece en la tuna, ¿no? Claro. Que es lo que normalmente uno y que podría entiende. ser, pero Sí. hay que tener mayores bases para Claro, poder para afirmarlo. tener algo claro, porque Tello le dice Pucachincha. Y como le digo, ya va a salir publicado la revista de los cuadernos de Tello. Hay que ver el lugar, ¿no? Porque cuando se excava estamos hablando más de 4.000 metros, 4.000 años, lo que se encuentra mayormente son camélidos, venados de alimentación, y no hablan de felinos, hablan de venados, etc. Pero estamos hablando de 4.000 años. O
se ha estudiado Chupaichos y desgraciadamente muchas informaciones que yo manejo, desgraciadamente están en inglés. Entonces lo que hay que hacer es ponernos las pilas y así como se gasta en fiestas, que hay políticos que cervezas, que pagan borracheras, etcétera, etcétera, que inviertan, por ejemplo, en traducir esos libros y regalar libros, pues no, a los profesores, uno o dos, no sé, o sea, hay que comenzar a cambiar la mentalidad de la educación en Huánuco y a nivel nacional también, ¿no? Y mira, tenemos información de los Andes 4 en inglés, tenemos información de Huánuco Pampa, de Craig Morris, de Lona Laptran, en inglés. Por supuesto que hay que aprender inglés, ¿no? Pero a los niños pequeños, por ejemplo, no es, de repente a algunos no les gusta, pero les gusta la historia. Hay que cambiar un poco, ¿no? Para invertir más en educación, ¿no? Claro, yo creo que hay muchas fuentes que lamentablemente pues todavía no se han traducido y que permitirían pues reinterpretar un poco los aspectos arqueológicos e históricos, no solamente de Huánuco, ¿no? Creo que a nivel nacional. Muy bien, José. Pasemos a nuestro último bloque. Involucra de repente algunas investigaciones recientes que se estén haciendo sobre arqueológicas, ¿no? Que se estén haciendo aquí en la región de Huánuco. ¿Qué tienes conocimiento al respecto, José? En Huánuco, por ejemplo, se ha querido hacer varios proyectos de investigación y también apoyando al gobierno regional y a los gobiernos locales para que se interesen en proyectos de puesta en valor, porque está relacionado siempre a la parte de mejorar la calidad de vida de la población a través de esos proyectos, siempre enfocados con el turismo. Por ejemplo, ya en el 2009-2010 se hizo un proyecto en Hatungushku, se estaba previsto hasta excavaciones, restauración de la cueva y de las pinturas rupestres, pero desgraciadamente por cuestiones de corrupción, hay que decirlo por su nombre, de la parte de Copesco, se truncó ese proyecto, que era que casi 2,5 millones de presupuesto ya aprobado y todo. Se gastaron para hacer lo que actualmente está. O sea, el proyecto se ha realizado, pero la mitad. Pero una gran oportunidad que la DDC de Huánuco apoyó en todo sentido. Hasta yo mismo tuve que pelearme con la gente de Lima para que aprueben todo la partida de investigación y conservación, y no se hizo. Frustrado, por supuesto, pero no derrotado, ¿no? Entonces se hizo una investigación a través del reciente gobierno de Humala, y con Salomón Lerner como primer ministro nos apoyó a la DDC, porque fue una iniciativa de nosotros, junto al exalcalde Lino de Chinchao, antes que hubiese el distrito de San Pablo de Pillao. Se hizo con una hoja de proyecto, el proyecto de Guanacaure. Se investigó, se invitó casi 1 millón de soles. Queremos invertir más, pero no tenemos recursos, porque cada vez nos recortan más en el Ministerio de Cultura. A nivel nacional tenemos el presupuesto más bajo, por el 0,001, que es una vergüenza, por supuesto, ¿no? O sea, y no es una justificación, por supuesto, hay que gestionar. Entonces se invirtió, la empresa privada nos debería apoyar, los gobiernos locales también, para seguir ese proyecto. O sea, se ha invertido 1 millón, se ha investigado, tenemos informes que ya lo acreditan eso, pero nos falta todavía empezar. Eso fue en el 2012-2013. Ya desde 2006, también la DDC. ¿Por qué hablo de la DDC? Me gustaría hablar pues de la UNEVAL, me gustaría hablar de la UDH, hablar pues de las instituciones que hay acá en Huánuco que nos apoyen también, pues, ¿no? Pero no nos apoyan, pues, ¿no? O sea, y no es crítica, sino es una llamada de atención para que nos puedan apoyar, ¿no? Entonces, el Ministerio de Cultura ya viene invirtiendo casi 7-8 millones de soles en Huánuco Pampa. A través de 2006, que se investigó, a través de Alfredo Bar, por ejemplo, el Ushno de Huánuco Pampa, porque estaba casi destruido por la Fiesta del Sol. La Fiesta del Sol al final ya se orientó, se mejoró, pero hemos tenido que pelear, ¿no? Porque lo destruían. Después comenzó José Luis Pinos a sus excavaciones e investigaciones, después Carlos Ordóñez, y actualmente Luis Enrique Paredes está investigando en Huánuco Pampa. Las últimas investigaciones que he tenido conocimiento, porque sí he estado supervisando ese proyecto de investigación, se han encontrado caballos, lo que indica pues la presencia española allá acá. Se han encontrado balas de arcobús, se han encontrado canales, varios canales pluviales, o sea, eran como drenajes pluviales. Nunca ha tenido problemas de inundación, por eso Huánuco Pampa, sus canales están ahí, o sea, es muy impresionante. Pero lo más interesante es de que ellos tenían
tenían alcantarillado, tenían para, que como historiador conoces de que en Europa hubo millares de muertos, por no decir millones, por el problema de enfermedades, ¿no? La peste bubónica justamente porque no tenían lugares donde desecar, etcétera, ¿no? Y en el Perú había, pues en la ciudad de Cinca, y eso se ha excavado y se ha encontrado. Pero ¿cuál es lo interesante? Que esto estaba tapado a propósito. O sea, es decir, cuando los españoles llegan y quieren ocupar el lugar, porque tú sabes muy bien que Huánuco fue fundado en Huanucopampa, la ciudad realmente de Huánuco fue fundado en Huanucopampa o Huánuco el Viejo, lo tapan, para hacerlo inservible el pueblo. ¿Se da cuenta? O sea, hasta para eso eran pues más o menos, tenían su estrategia ellos para retirarse, no dejarlo pues la ciudad pues para su gusto, ¿no? Y eso se ha podido establecer a través de las excavaciones realizadas en Huanucopampa. Después, por ejemplo, había otra investigación que se dio en Kotosh. El año pasado, a través de los japoneses, después de 50 años vuelven a excavar, interesados por una nueva cronología, porque aparentemente ellos indican de que no es el año que ellos propusieron en los años 60, sino es mucho más antigua. Y ya han visto más fases constructivas a través de sus excavaciones. Yo humildemente en el 2015 también he excavado un sitio en Cruz Pata, a través de 7 pozos de cateo. He hecho análisis de materiales de manera muy superficial, pero modestamente pienso que los japoneses nos han engañado más de 50 años, ¿no? En cuanto a la información. No es tanto es la cronología lo que yo he visto en las excavaciones, sino aparentemente hay varios que yo te digo modestamente, porque sin embargo con las nuevas excavaciones del año pasado que hicieron los japoneses a través de César Sara, él me indica que se cumple la cronología de Andes 2, Andes 4. Entonces yo le creo, bueno. Entonces de repente Cruz Pata ha tenido otro proceso histórico de repente, ¿no? Entonces hay para el debate próximamente. Esperemos ya publicar esas informaciones que tenemos y ellos están sacando su radiocarbono 14 ya en Japón para que puedan cotejar si la información es similar o más antigua o fechados de los años 60, ¿no? Entonces, como vemos, hay investigaciones y queremos seguir investigando, ¿no? Pero necesitamos el apoyo pues de las entidades e instituciones locales, regionales y de instituciones educativas, ¿no? También, o sea, debemos pues trabajar unidos para poder hacer proyectos y necesitamos investigadores, ¿no? Incentivar a investigadores que vengan a Huánuco. Se ha apoyado también para hacer 2 proyectos en el gobierno regional con el anterior presidente regional, 2 proyectos, que es el Piruro 1 y 2 y Guesgas. Piruro 1 y 2 está para el perfil. Hay que hacer, pero estamos preocupados ahorita por el saneamiento, ya se está pidiendo para que nos apoyen en Lima. Y lo de Guesgas también, ¿no? Entonces, pero lo que yo digo es, hay que trabajar de manera mancomunada, coordinada, pero hasta la fecha es una llamada de atención, ¿no? Más que una crítica, etcétera, que hay que trabajar juntos, ¿no? De la mano, y no solamente con encuentros muy cordiales, muy hipócritas se puede decir, ¿no? Pero al final hablamos y no hacemos nada, doctorita. Yo he tenido varias reuniones con la DICETU, he tenido varias reuniones con la Gerencia de Desarrollo Económico, el Capañán, que queremos hacer camino Inca, etcétera. Yo voy un día, me salgo de vacaciones, regreso, ya nunca más me llaman. O sea, hay que cambiar un poco la mentalidad, y hay que dar más y hay que involucrarnos, porque al final no hay que esperar que sea porque es mi gestión o no mi gestión, o sea, hay que esperar que sea para Huánuco. El proyecto de Cotos, por ejemplo, ya está aprobado el expediente técnico, está aprobado ya. Hay un presupuesto por 760.000 soles, pero todo el proyecto es por 4 millones, ya está aprobado. Se va entre junio, julio, no sé, pues se va a ejecutar. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco lo ha hecho gratis, el perfil y el expediente técnico. Hay profesionales que puedan hacerlo, que trabajan en el gobierno regional, que lo puedan hacer así. Es tanto pedir, o sea, es compromiso con la tierra donde o lo está cobijando, ¿no? Es una reflexión que hago para que se cambie la mentalidad, ¿no? De Huánuco y Huánuco sea, pues, con el tiempo, pues, una región que supere a otras regiones, ¿no? En calidad de obras, en calidad educativa, en calidad de salud, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y en calidad de infraestructura, ¿no? Que es muy importante. Gracias, José, por tus palabras, gracias por hacernos reflexionar también con un poco